Buenos días, jóvenes del Colegio Cristóbal Colón, alumnos de tercero de secundaria. En esta ocasión vamos a seguir viendo problemas de la guía de Combipems y vamos a ver los siguientes temas. Los temas que vamos a revisar tienen que ver con los gases, la presión y un tema de electricidad que, aunque ya hemos grabado videos anteriormente, es una pregunta que viene en la guía, entonces tenemos que revisarlo. Ok, vamos a ver el siguiente problema, que es el 111, y nos dice que un gas está compuesto de moléculas en continuo movimiento que chocan entre sí y contra las paredes del recipiente que las contiene. ¿Cómo se define la presión de un gas? Ok, para entender la respuesta a este problema tenemos que referenciarnos a los tres estados de la materia. Como pueden apreciar en la figura de la izquierda, parte inferior de la diapositiva, en la imagen que dice sólido se pueden apreciar un ordenamiento de las partículas o moléculas de la sustancia de manera muy ordenada, muy próximas, muy juntas. Esto hace que, o esto significa que las fuerzas intermoleculares son muy grandes, por lo tanto guardan ese orden, ese ordenamiento. En la segunda imagen, donde dice líquido, las partículas ya no guardan ese orden, siguen estando juntas, pero ya se mueven no con el orden, o no se aprecian con el orden como en el estado sólido. Y en cambio, ya en el tercer recipiente que dice gas, ahí podemos apreciar que las partículas están en constante movimiento, ya se perdió totalmente el orden, hay una distancia notoria entre ellas, chocan entre ellas y chocan con el recipiente en donde están. Como se puede apreciar, como no tiene una tapa el recipiente, estas partículas o estas moléculas escaparían a la atmósfera, no podrían ser contenidos en el recipiente. Por eso siempre los gases están contenidos en recipientes cerrados, porque si no escaparían a la atmósfera. Esa es una característica de los gases. Por lo tanto, para apoyarnos sobre todo con la ley de Boyle, que nos dice que la presión de un gas es inversamente proporcional al volumen del mismo. Viendo las figuras de un recipiente cerrado, precisamente donde dice baja presión, ahí podemos apreciar el recipiente que tiene una tapa y suponiendo que tenemos un gas adentro, las partículas se mueven libremente, porque así es su naturaleza, y chocan entre sí y con las paredes del recipiente. Lo importante de esta ley es que si yo disminuyo ese volumen o ese espacio para que se puedan mover las partículas o las moléculas, esa misma energía la siguen teniendo las moléculas del gas. Entonces, al disminuir el volumen, empieza a haber una presión mayor porque las moléculas siguen moviéndose, pero tienen menos espacio para desplazarse. Por lo tanto, la presión aumenta. En cambio, si disminuyo la presión aumentando el volumen, esa presión va a disminuir porque tendría más espacio para moverse, ¿no? Eso es lo que describe a grandes rasgos la ley de Boyle, que la presión de un gas es inversamente proporcional al volumen ocupado a temperatura constante. Eso quiere decir la ley de Boyle. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso A, que nos dice que la presión de un gas se define como el promedio de los choques de las moléculas entre sí y por la unidad de volumen. Eso va a depender mucho del volumen donde estén contenidas. Por lo tanto, la ley de Boyle lo describe perfectamente. Problema 112. Dice que una prensa hidráulica tiene dos émbolos de áreas de 5 centímetros cuadrados y de 10 centímetros cuadrados. Es decir, hay dos áreas diferentes, una más pequeña, una más grande. Dice que si el émbolo de área menor se le aplica una fuerza de 20 newtons, ¿cuál será la fuerza ejercida en el otro émbolo? Y nos dan una serie de opciones: 10 newtons, 25, 40 y 100 newtons. Para poder responder a este problema necesitamos basarnos o recordar el principio de Pascal. Como pueden apreciar en la figura, en la diapositiva, tenemos dos émbolos. El émbolo representado con la F mayúscula 1, que es el émbolo menor, con el área menor, y el émbolo 2, identificado como F2, como lo pueden apreciar, con el área más grande.
Entonces, basando o tomando en cuenta los datos, dice que el émbolo menor tiene un área de 5 centímetros cuadrados y una fuerza de 20 newtons. Ok, tenemos que usar la fórmula del principio de Pascal y nos dice que fuerza 1 sobre área 1 es igual a la fuerza 2 sobre el área 2. Esta es la fórmula de Pascal y simplemente tomando en cuenta los datos hacemos la sustitución, algo muy sencillo. De acuerdo a la figura, en la fuerza 1 es el émbolo menor, entonces su fuerza es de 20 newtons, su área es de 5 centímetros cuadrados y esto va a ser igual a la fuerza 2, que es de incógnita, sobre el área del émbolo mayor, que es de 10 centímetros cuadrados. Despejando, nos dice que la fuerza 2 va a ser igual a 20 por 10 sobre 5 y realizando las operaciones el resultado es de 40 newtons. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso C, que son 40 newtons. Simplemente hay que usar la fórmula de Pascal, tomando en cuenta los datos que nos dan, un simple despeje y obtenemos el valor correspondiente. Pregunta 113. Dice así que ¿qué material carece de propiedades conductoras? Es un tema de electricidad y aunque ya hemos visto este tema en videos anteriores, pues tenemos que abordar la pregunta porque viene en la guía y tenemos que resolverla. Por lo tanto no vamos a ahondar tanto en los argumentos de la respuesta. Pues bien, nos dan 4 opciones, que es el silicio, oro, aluminio y cobre. Y recuerden ustedes que en el tema de electricidad, los materiales que permiten el paso de los electrones, por lo tanto el flujo de electricidad, se llaman conductores. Estos materiales son necesarios para que exista o se dé la electricidad. ¿Ok? Por lo tanto, el material opuesto o que va a impedir el paso de la electricidad serían los aislantes. Aquí propiamente, de acuerdo a las opciones, pues cabría o se describiría en este sentido el silicio, que aunque no es un aislante, pero sí es un semiconductor que posee características intermedias entre los conductores y los no conductores. Pero bueno, así lo está planteado, en la pregunta, y por lo tanto la respuesta es el inciso A, que es el silicio, que es el material que no tiene las propiedades de los conductores, como son el aluminio, el cobre, el oro, entre otros. ¿Sí? Entonces la respuesta correcta es el inciso A, silicio. Bueno, jóvenes, y como es costumbre, nuestro hábito de trabajo, la última diapositiva contiene las actividades que debemos hacer. Y la primera de ellas, hay que investigar y describir la ley del principio de Pascal con sus propias palabras. Es un tema que incluso vimos en clase. Todavía vemos en clase cuando lo vimos. Pueden sacarlo de sus apuntes, de sus notas, o si prefieren investigarlo, no importa, pero que sí lo describan con sus palabras. El segundo punto es describir también con sus palabras la ley de Boyle. Eso yo lo comenté en el video. Si lo entendieron, pues con sus palabras descríbanlo. El tercer punto es describir 3 características de conductores de electricidad y 3 características de semiconductores. Mencioné algunas en el video y si no, pues complementenlo con una pequeña investigación. Y recuerden que todo esto debe ir en su cuaderno para que cuando se les revise, pues sin ningún problema lo tengan. Les recomiendo que vayan efectuando sus actividades conforme vayan viendo los videos para que no se les acumule, porque después es complicado y evítense problemas, o sea, hagan las cosas más simples. De mi parte en esta ocasión es todo. Si tienen alguna sugerencia o duda, con gusto lo podemos atender. Háganlo, manifiéstenlo con su asesor. Y si tienen también alguna recomendación o sugerencia o duda de algunas otras preguntas que estén viendo en sus guías, pues con gusto lo checamos, lo revisamos y les damos respuesta. Repito, de mi parte es todo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, jóvenes.